Sí. Bienvenidos, jóvenes, a la clase del día 15 de mayo. Ok, vamos a seguir con la ley de Coulomb, pero ahora vamos a ver cómo se resuelven problemas de donde están involucradas más de dos cargas. ¿Sí? Ok. Primer caso. Vamos a imaginarnos que tenemos una carga aquí y otra acá. Esta es positiva y esta también. ¿Sí? Sí. Y, perdón. Salud. Gracias. De nada. Y entre ellas hay una distancia de 50 centímetros. Y esta va a ser Q1, Q2. Esta vale, no sé, 5 microcoulombs y esta vale 4. 8, ok, 8. 8 microcoulombs. Y nos dice, la pregunta es, si se pone a la mitad de ambas cargas otra carga, y esta carga que vamos a denominar Q3 tiene un valor de 6 nanocoulombs, ¿cuál será el efecto? ¿Cuál será la fuerza resultante sobre esa carga? Ok. Hoy no me voy a poner a hacer cálculos. No vamos a hacer cálculos. Nada más les voy a explicar cómo deben de hacer ustedes los cálculos. Creo que es nada más poner la fórmula. Déjenme dar de alta 3 que vienen entrando. Diana sí pudo regresar por medio de la compu aparentemente. Aquí lo que tenemos que ver es cuáles son los efectos. ¿Qué de lo que sabemos de teoría se aplica? Por ejemplo, lo primero que tenemos aquí que considerar es la ley de las cargas. ¿Qué dice qué, Fabiola? Fabiola, ya le dio pena. A ver, Elia, ¿Yo qué? ¿qué dice la ley de las cargas? No sé. ¿Quién sabe? Creo que es que si un cuerpo tiene mayor energía, le pasa a otro de energía. No, No, chales. eso era lo de la temperatura, el de mayor Ah, temperatura. sí, sí. Que con igual signo se repelen Correcto. Cargas de igual signo se repelen, y con igual se... con signos diferentes se atraen. Entonces, aquí nosotros tenemos que contemplar qué efecto sucede entre Q1 tratando de afectar a Q3. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Q3? Pues se va a tratar de venir hacia acá, ¿verdad? Por el efecto de Q1. Pero también tenemos que contemplar qué pasa cuando F de Q2 interactúa con Q3. Como son signos contrarios, también va a ir para acá. Al final, ¿hacia dónde se va a ir? Bueno, pues tenemos que sacar una fuerza resultante. Esto lo tenemos que ver como vectores. Perdón. Ay, maldito coronavirus. Hola. No nos va a pegar el coronavirus por aquí. Por aquí no se puede, virtualmente no. Entonces, aquí tenemos que calcular la fuerza resultante, que sería igual a la suma de ambas fuerzas, pero suma vectorial. ¿Qué quiere decir? Fíjense, en ambos casos el resultado matemático me va a salir negativo, ¿están de acuerdo? Sí. Porque como son fuerzas de atracción ambas, tienen que salir con signo negativo, porque tengo más por menos, y del mismo modo acá más por menos, entonces salen negativas. Pero desde el punto de vista vectorial, a esta, o sea, a F
de Q1 sobre Q3, debo de poner signo negativo. ¿Por qué? Porque va en este sentido. Y la voy a sumar con esta otra, que es F de Q2 con su efecto sobre Q3. ¿Por qué? Porque este efecto es hacia acá. Y eso me va a dar el resultado. Ya nomás aquí tendríamos que poner la parte de K, Q1, Q3 y el radio, que es la mitad de esto, al cuadrado. Y acá tendríamos que poner K, Q2, Q3, radio al cuadrado, que es esta otra mitad. Y hacer las operaciones. Veamos otro posible escenario. Déjenme, busco escenarios aquí en el libro. Profe, y si no se puede, en la pantalla de la computadora no se ve nada, ¿qué pasa? ¿No ves nada? Diana, yo no, yo sí estoy en mi teléfono. Así sí se ve. Si lo están viendo ustedes, ella tiene un problema con su conexión. A ver, Heidi quiere entrar, vamos a darle chance. Ahí sí Déjeme decirle mejor. es que no estoy frente a la máquina, no sabría qué pasa. Si ahorita a nadie se le ha friseado, todavía ven que escribo aquí, ¿verdad? Estoy garabateando. Sí. Entonces, no es por ese lado. Ah, bueno. ¿Quién es la que no puede? La Diana, la china. Diana, ¿me escuchas? A ver, déjeme, le mando mensaje. ¿Qué dice? Bueno. Ok, entonces, otro escenario. Vamos a buscar otro escenario. Vamos a imaginarnos que tenemos una carga positiva, otra carga positiva y ahora una carga negativa. Este es Q1, Q2, Q3. La distancia entre estos dos va a ser radio 1 y la distancia entre estos dos va a ser radio 2. ¿Hacia dónde se va a terminar? Independientemente de las cargas, de los valores, ¿hacia dónde va a moverse Q2? Hacia la derecha, ¿no? Si dices que es hacia la derecha, no, entonces tiene que ser hacia la izquierda. Es la Q3, se inclina Q3, ¿no? ¿Se inclina hacia Q3? Claro que sí. Y sí estaba bien lo que dijiste hacia la derecha, pero fíjate cómo lo dijiste. Hacia la derecha no. Ah. Por eso les digo, nunca. Es que luego por eso se hacen los malentendidos. Y más ahorita debo de ser más insistente en esa parte porque ahora la mayoría de las cosas están leyendo instrucciones. Bye. O sea, tienen que acordarse los significados claros de las cosas. Sí, ¿por qué? Porque entre Q1 y Q2 hay una fuerza de rechazo, Porque son iguales. porque son signos iguales. Y Q3 jala a Q2. Entonces el resultado completo va a ser hacia acá. ¿Sí? Inicialmente. Ya, ¿cuánto vale la fuerza que reciben los dos? Pues va a ser la suma de ambas fuerzas. Otro escenario. Tenemos una carga aquí, otra carga aquí y otra carga aquí. La distancia aquí es, por decir, medio metro. Aquí también es medio metro. ¿Hacia dónde se va a mover? Vamos a decir que este es Q1
esta es Q2 y esta es Q3. ¿Hacia dónde se va a mover Q2? No, pues al que sea no, porque son cargas diferentes. ¿Al que sea? No, independientemente del tamaño de las cargas, tiene que haber una, hacia un lugar se va a mover. A ver, el efecto entre Q1 y Q2 es, como son signos contrarios, es que se atraen, entonces Q2 se va a ir hacia acá arriba. Se va a ir hacia acá. ¿Sí? Ajá. Y el efecto entre Q3 y Q2 es también de atracción, se va para acá. Entonces hay que pensarlo como vectores. ¿Cómo resolvíamos estos vectores? Bueno, hacíamos el traslado de este vector, lo trasladábamos hacia acá y dibujábamos su vector libre de este lado. Este vector, por propiedad de vectores libres, lo mandamos hacia acá y está nuestro otro vector. Perdón. Y entonces obtengo mi resultante. Así es como se van a mover. Ahora, ¿cómo lo haríamos matemáticamente? Vamos a pensar solo en esta parte, fíjense. Vamos a pensar en este efecto hacia acá y este efecto hacia acá. Y esta es la resultante. ¿Qué se formó? Un triángulo rectángulo. Entonces, hagan de cuenta que este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto, que en este caso, como vamos a trabajar vectorial, mejor lo voy a poner así. Esta va a ser la fuerza eléctrica en X, esta va a ser la fuerza eléctrica en Y esta es la resultante. ¿Cómo calculo la fuerza resultante? Fuerza resultante la calculo de F de X al cuadrado más F de Y al cuadrado, es decir, teorema de Pitágoras. Profe, que se acepta Carla, por favor. Ahí voy, no la había visto. Nos aplicamos teorema de Pitágoras. ¿Con qué cantidades? Bueno, F de X va a ser igual a la constante y vamos a multiplicar, como esta es F de X, es el efecto entre Q2, Q3 y entre la distancia al cuadrado. Y para F de Y es la constante, ahora el efecto es entre Q2 y Q1 y la distancia al cuadrado. Y estas cantidades son las que van aquí, en la fórmula. Y también nos podrían preguntar cuánto vale este ángulo. ¿Cómo sacaríamos el valor de ese ángulo? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? No, bueno, yo No. Bueno, Con Pitágoras, no sé. obvio, pueden hacer los cálculos con computadora, calculadora. Pero para encontrar el ángulo vamos a utilizar la función tangente. El ángulo de la tangente es igual a F de Y entre F de X. Ay, caray. Por tanto, el ángulo va a ser igual a la tangente invertida. ¿De qué? Del ángulo. De F de Y entre F de X. Ahora,
¿Cuánto vale, cuánto creen que valga ese ángulo? Bueno, va a depender de los efectos de las dos fuerzas. Libro para el profe Mario. Gracias. ¿Nada más llevo uno? Se me dio, güey. Pues eran tres, no sé. De nada. Se lo madreó, güey. Sí. Ay, perdón, me acaba de llegar un paquete de libros. Sí, va a depender de los tamaños de las cargas para ver cuál va a ser su fuerza. Ahorita presumimos ¿cómo se llama? Por las distancias aquí nos cuentan. Sí cuentan para el cálculo de la fuerza entre cada uno de los efectos. Y ese efecto, o sea, este F de X y este F de Y, los traspasamos a las fórmulas de trigonometría, son fuerzas, pero como si fueran distancias. De esa manera lo vamos a manejar. Ahora, otro escenario más. Vamos a suponer que tenemos estas cargas. De esta manera. ¿Qué me pueden decir de ese esquema? ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Y cuánto vale esta distancia? ¿Cuánto vale distancia 1 y cuánto vale distancia 2? ¿Esos son 60 grados? Sí. Pues no. Vale lo mismo, ¿no? Vale lo mismo de qué. De 30 centímetros. Correcto, porque es un triángulo Equilátero. equilátero. Tiene todos sus ángulos iguales. La única posibilidad en un triángulo de que todos los ángulos sean iguales son de 60 grados, no hay otra. Y si sus lados son iguales, sus ángulos son iguales, sus lados son iguales. Correcto. Ahora, ¿cómo sería el efecto? Bueno, eso sí lo voy a dejar. ¿Cómo serían los efectos? De ¿cuál con cuál? A ver, ¿cuál quiero calcular? Quiero calcular el efecto, vamos a suponer que las cargas son, esta es Q1, Q2 y Q3. Quiero calcular el efecto sobre la carga 2. ¿Qué efecto hay entre la carga 1 y 2? Se repelan. Se repelen. En este sentido. ¿En qué sentido se repelen? O sea, se anula el efecto o qué pasa entre Q2 y Q3. ¿Se qué? Se atraen. Se atraen porque son de cargas diferentes. Entonces estamos hablando de un efecto hacia acá. ¿Sí? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que yo tengo un efecto hacia acá y tengo otro efecto hacia acá. Entonces, ¿cuál va a ser mi resultante? Esta. ¿No? ¿O sí? Vamos a ponerlo de nuevo. Tengo un efecto que va aquí. ¿Sí? Y tengo el otro efecto que va hacia acá. Es obvio que estos son los vectores. Y
tiene que tener este efecto así. Entonces, esto va a tender a irse así, 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 para que quede así. Este se va a ir doblando, doblando para quedar así. Por el efecto que tiene este de hacia acá y este hacia acá. Y de nuevo, nada más es cuestión de poner las formulitas. Aquí, por ejemplo, este efecto entre Q1 y Q2 es la aplicación directa de la fórmula. Nada más. Luego, este de acá, aparte de la fórmula esta, yo debo de agregar esto, lo voy a multiplicar. ¿Por qué será? Permítanme un segundo. Ya rechacé la llamada y ahí lo vieron. Contéstele. No, estoy grabando la clase. Ay, sorry. Más ya queda poquito de esta primera sesión. Entonces, ahí le tenemos que agregar la parte de hacia acá de este ángulo. Ese es el jalón para allá. Si este mide 60 grados, ¿cuánto mide este ángulo de aquí? ¿Cuánto mide beta? ¿Nadie? No. Pasaron de noche en trigonometría. ¿Sí? ¿Cuánto mide un ángulo llano? 180. Y los complementarios, que serían estos dos, pues ambos suman 180. Entonces, 180 menos 60 es igual a 120. a 120. ¿Y qué función utilizaría? Como se supone que estamos usando este ángulo, como ángulo se supondría que aquí habría un triángulo imaginario. Entonces tengo que utilizar el ángulo en posición normal. Y si este es el ángulo, bueno, lo tendré que tomar como hipotenusa, en todo caso. Sí, o sea, hay que escoger, no hay un solo, ¿cómo se llama? Un solo procedimiento para resolver estos. Dependiendo de cómo estén, nos tenemos que fijar en cómo se atraen, qué figura geométrica es y cómo lo voy a resolver. Aquí al final de cuentas el efecto general va a ser f de Q1 sobre Q2 más el efecto de f de Q3 sobre Q2, que era lo que habíamos puesto acá. Un efecto, otro efecto. Pero insistía, este no tiene problema porque es lineal. Este de acá lo voy a tener que meterle una función trigonométrica antes. Bueno, ya me está avisando que me queda menos tiempo. Y esos son los posibles escenarios que se encuentran en la tarea. Lo otro nada más es hacer los cálculos. Calcular cuánto y con qué fórmulas. Pues, obvio, en todos lados van a estar utilizando la ley de Coulomb. Pero luego, ¿cómo se usan esos resultados? Recuerden, vámonos para atrás. Aquí se usaron nada más para una simple suma directa de vectores.
y aquí se visualizarían igual. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que este se sabe a cuál se termina yendo. Bueno, sí es obvio saber a cuál se va, ¿no? Este vale 8 microcoulombs y este vale 6 nanocoulombs. Juren lo que se viene para acá. Luego, acá tuvimos que utilizar teorema de Pitágoras. Ajá. Y ahí ahorita ya está un poquito enredoso, pero ahí pueden ver el video para recordar cómo se hace ese cálculo. Este otro problema. Entonces, ya nomás nos queda discutir ahorita a qué horas regresamos a la siguiente sesión. Hola. Ya hasta mañana. No, hombre, yo mañana estoy en la universidad. La otra sesión va a ser igual más rapidita, de unos 20-25 minutos, porque nada más les voy a mostrar los materiales que usaríamos en el laboratorio, para que vayan conociendo esas Acabó, Di. La de ahorita Se sí. acabó. Nomás pasen lista en el chat. Anoten su nombre para que sea el pase de lista. Y en la otra sesión ni siquiera la voy a grabar, nada más les voy a mostrar los materiales que vamos a usar si regresamos en algún momento y entramos al laboratorio. Si no, de ¿A poco lo está grabando? Esta sí. Era nuestra voz, Di. ¿Se oye? Ahí se va a oír. Ya subí las clases del otro día al YouTube, ¿no se fijaron? No. Es para ganar dinero usted, nosotros no ganamos nada. No, yo no tengo monetarizado mi canal. Monetícelo. No, ¿quién los va a ver? Se necesitan Nosotros. miles de vistas. Si no veían los otros que les ponía, menos van a ver la clase que ya les di. Este es como todo. Y se están quemando porque me hacen preguntas y van a quedar al aire. Bueno, entonces no puedo decir nada. Un saludo para mi mamá. No manches. Un saludo para todas las muchachas bonitas que sean, Un saludo para mi novio el para las que Brian. no sean maestras. Saludo para el Brian. Bueno, Profe, feliz día del maestro. gracias. Es cierto. Tengo que recordar. Sí, por 2. Cumpleaños, Más profe. Laurita Gallardo luego me felicitó. ¿Oh? Ah, no, fue en el otro grupo. Bueno, ¿a qué hora regresamos a la otra clase? A la otra parte. ¿En cuánto rato? La 1. Hasta mañana. A la 1 en punto, órale. Sí, La una- Sí, fue almorzar. Entren rápido, porque te digo que va a durar 20-25 minutos, cuando mucho. No voy a dejar de grabar ahorita. Un saludo para mi mamá.